Primeros arrestos en Hong Kong bajo la entrada en vigor de la polémica Ley de Seguridad Nacional ratificada por China hace un día. Las manifestaciones de hoy en contra de la ley y con menor participación ocurren en el aniversario número 23 de la vuelta de la antigua colonia británica al dominio chino. En plena pandemia, Rusia celebra la última parte de su postergado plebiscito constitucional que podría permitir al presidente Vladimir Putin continuar gobernando más allá del año 2024. Son más de 200 las enmiendas que votan los rusos. Ampliaremos esta noticia desde Moscú. Y hoy se cumple el plazo marcado por Israel para comenzar el polémico proceso de anexión de partes de Cisjordania, uno de los territorios palestinos ocupados militarmente por el gobierno israelí, que podría hacer oficial hoy el anuncio. La medida genera polémica y rechazo en la comunidad internacional. Muy buenos días, saludamos a toda la audiencia de France 24 en español. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a una nueva emisión informativa. Soy Santiago Aristía y estas son las noticias. Un día después de la ratificación de la Ley de Seguridad por parte de China a Hong Kong, sus ciudadanos salieron este miércoles a las calles y lo hicieron para protestar en contra de la medida que temen que sofoque sus libertades, y lo hacen justo cuando Hong Kong cumple 23 años bajo soberanía china después de haber sido colonia británica. La marcha, en la que participan tradicionalmente los hongkoneses cada año, fue prohibida por primera vez y ya hay varios detenidos bajo la nueva ley. Los detalles los tiene Aurora Bayud. Algunos miles de manifestantes se congregaron este miércoles en las calles de Hong Kong para protestar contra la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Nacional que China ha aprobado para el territorio. La mayoría de la gente de Hong Kong ha salido silenciada. Incluso mis amigos quieren borrar sus chats de WhatsApp, que están llenos de información sobre el año pasado. Las autoridades habían prohibido por primera vez en 17 años la tradicional manifestación antigubernamental de cada 1 de julio para conmemorar la retrocesión de Hong Kong de manos británicas a chinas en 1997. Y aunque muchos manifestantes desoyeron la orden policial, el número de participantes fue muy inferior al registrado en las marchas del 1 de julio de otros años. Sin embargo, aconsejaría al pueblo de Hong Kong que no deje que el miedo se apodere de sus corazones, porque eso es exactamente lo que quieren hacer, sembrar el miedo en los corazones de los hongkoneses que aspiran a la libertad y a la democracia. Un hombre que portaba una bandera con el lema Independencia de Hong Kong se convirtió en el primer detenido bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional. Esta polémica ley castiga los delitos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La Región Administrativa Especial de Hong Kong ha recibido este regalo de cumpleaños en el aniversario número 23 de su establecimiento. Si utilizamos esta analogía de regalo de cumpleaños. La ley es señalada por sus críticos de ser un intento de sofocar la oposición y dispone que el Poder Judicial chino tenga jurisdicción sobre las violaciones graves de la seguridad en Hong Kong. Y en plena pandemia, Rusia celebra la que es la última parte de su postergado plebiscito constitucional que podría permitirle al presidente Vladimir Putin continuar gobernando después del año 2024. En total, los rusos votan unas 206 modificaciones a la Carta Magna y entre las más destacadas figura una enmienda que le permitiría a Putin presentarse a la reelección en 2024, algo que la ley fundamental prohíbe hasta el momento. La consulta popular, que comenzó el 25 de junio, se celebra entre estrictas medidas de precaución debido a la pandemia de coronavirus que obligó a aplazar este plebiscito. Y en Moscú, la capital rusa, se encuentra Xavier Colás, corresponsal de France 24. Hola Xavier, contanos cuál es el ambiente en esta votación que se da, como decíamos, en plena pandemia y qué expectativas hay. Pues aquí a día de hoy se esperan pocas sorpresas en este último día de votación, que ha sido declarado festivo para intentar incentivar la participación. Las últimas encuestas de hace 2 días apuntan a que la reforma constitucional va a salir aprobada con un apoyo de en torno al 70% de los votos. Aquí en esta calle en la que estoy, al final, hay un colegio electoral. Pocas colas se han visto durante el día, y es que Moscú y San Petersburgo y otras grandes ciudades se distinguen en los últimos comicios por tener una participación bastante baja, a pesar de que, por ejemplo, en días como hoy, en este referéndum, se hacen regalos, cupones e incluso se ofrecen sorteos a las personas que se acerquen a votar. A pocos metros de donde estoy, esta tarde está planificada una protesta
de la oposición, que no cuenta con permiso de las autoridades para denunciar la farsa de este referéndum. Xavier, como adelantábamos, son cientos, ¿no?, las enmiendas a la Constitución que están votando. Como decíamos, una de las principales es la que le permitiría a Putin buscar otra reelección, pero ¿qué otras modificaciones podrías destacar? Pues hay muchas modificaciones, algunas interesantes para algunos rusos, como por ejemplo la indexación de pensiones y de ayudas sociales para que estén siempre de acuerdo con el coste de la vida, o por lo menos por encima de un mínimo garantizado. Pero también hay algunas medidas directamente diseñadas para movilizar a lo que viene siendo la base electoral de Vladimir Putin. Por ejemplo, las referencias a Dios en la Constitución, que antes no existían, al pueblo ruso como creador de la Federación Rusa, pese a que en la Federación Rusa también en el Cáucaso y en otras zonas existen otros pueblos. Lo mismo con el idioma ruso, porque Rusia es un país donde existen varias lenguas y, sin embargo, hay una mención especial al ruso. Y, por último, tal vez la más controvertida, la referencia al matrimonio como la única versión posible es el matrimonio heterosexual, es decir, una proscripción en la propia Constitución del matrimonio gay y una reafirmación de los valores tradicionales rusos frente a Occidente. Xavier Colás, muchísimas gracias por este completísimo reporte desde la capital rusa. Avanzamos con más noticias porque hoy, 1 de julio, se cumple el plazo marcado por Israel para poner en marcha la anexión de partes de Cisjordania, uno de los territorios palestinos ocupados militarmente por Israel. El plan estadounidense de paz para Medio Oriente permitiría la anexión de estos territorios, incluyendo posiblemente el Valle de Jordán. Esta franja territorial entre el Mar de Galilea y el Mar Muerto representa alrededor del 30% de Cisjordania. Es muy fértil, constituye la columna vertebral económica de la región y es esencial para la supervivencia de todos los palestinos, en tanto que para los israelíes es vital en su seguridad. Veamos el informe. En este poblado palestino del Valle del Jordán, todos se conocen. Muchos de ellos trabajan la tierra. Sus palmerales casi parecen alcanzarse en la frontera con las montañas de Jordania. Esta es la tierra donde vivieron mi padre y mi abuelo. ¿Dónde vamos a ir? Van a rodear Shiblik. En el Valle del Jordán, Shiblik está rodeado por 7 asentamientos israelíes. Pero lo más preocupante para estos agricultores es qué pasará con Jericó si se produce la anexión. Es la ciudad local principal y quedaría completamente aislada del resto de Cisjordania. Ellos ya están destruyendo casas, confiscando tierras y rodeándonos con los ocupantes. Ellos ya han tomado mucho de nuestro territorio, incluyendo nuestra agua. Se han apoderado de todo. Ya están haciendo todo eso. Así que, después de la anexión, ¿qué más podrían hacer? Shihad Abu Asal es el gobernador palestino de la zona, pero no controla mucho del territorio. Mira, los soldados y los ocupantes están intentando ver lo que estamos haciendo. Nos espían incluso en nuestra tierra. Israel considera esta área esencial para su seguridad, como zona de respaldo en caso de un ataque de los estados árabes del este. También es una tierra extremadamente fértil en un área desértica. A los palestinos se les prohíbe cavar pozos aquí. Sin embargo, este agua no es suficiente para las miles de hectáreas alrededor de la ciudad de Al-Auja. Esto se trata de la supervivencia del pueblo palestino. Los palestinos aseguran que cualquier anexión, incluso en una versión limitada, eliminaría una solución de 2 estados y el sueño de un estado palestino. Y vamos ahora a profundizar en esta información y para eso saludamos a Said Chaya. Él es director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral de Argentina. Señor Chaya, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Preguntarle en primer lugar por qué Israel quiere llevar a cabo este plan y además por qué ahora, en este momento. Bueno, sin duda es un eje central, como decían ustedes recién en el informe, para la seguridad israelí y de esta manera ha sido concebido también en lo que es el acuerdo del siglo que Trump presentó en enero pasado, ¿no? Entonces, esta cuestión ha permitido justamente, de alguna manera, darle una base al reclamo israelí, aunque en realidad, mira, ya en septiembre había constituido una de las promesas de campaña de Benjamin Netanyahu, ¿no? Pero fundamentalmente es un eje central que ayuda de alguna manera a asegurar las fronteras israelíes. Esa es la fundamentación
más importante que tiene el gobierno israelí, además de algunos reclamos históricos en relación a lo que representa la región para los judíos también, ¿no? ¿Y qué implicaciones traería la eventual anexión, ¿no?, de este territorio de Cisjordania? Bien, yo veo poco probable que la anexión se lleve a cabo en estas condiciones, ¿sí?, en las que estamos viviendo en este momento, fundamentalmente porque Netanyahu está llevando adelante, tiene, digamos, de alguna manera, oposición. Primero, una fuerte oposición local de Benny Gantz y de su partido, ¿no?, donde le están diciendo focalizate en el coronavirus, focalizate en la cuestión del crecimiento económico, ¿no? En segunda instancia, hay una fuerte oposición también regional a la cuestión. Imagínate que Arabia Saudita, que es uno de los principales aliados que tiene Israel en la región, con el que tiene de alguna manera su puerta de entrada a todo el Consejo de Cooperación del Golfo, no reconocería esta anexión, no la respaldaría básicamente porque no le otorgaría la bandera de la cuestión palestina a los iraníes, ¿no?, a su principal rival regional. Y por otro lado, a nivel internacional, no solamente no tiene apoyo, sino que Estados Unidos, que era el principal país que le iba a garantizar justamente un respaldo a Netanyahu en estas medidas, está tomando distancia, le está diciendo, mira, volvé a dialogar con Gantz, lleguen a un acuerdo, y una vez que Gantz te dé luz verde, le damos para adelante. Como usted decía, bueno, este anuncio está, por decirlo de alguna manera, no frenado. Todavía faltan acuerdos, como adelantaba usted, al interior del Ejecutivo israelí, también porque continúan las negociaciones con Estados Unidos. ¿Qué rol juega Washington? ¿Qué intereses hay detrás? Bueno, Washington juega un rol central. Lo hemos visto como, digamos, a partir de enero tomó una posición abiertamente pro-israelí. Vimos cuando presentó el acuerdo del siglo. De hecho, estaba Netanyahu junto a él y de alguna manera Trump vino a presentar esta solución nueva que, francamente, digo, tiene mucho de provocación. Era básicamente un plan de paz imposible de aceptar para los palestinos. Por lo tanto, digamos, Washington de alguna manera promovió esta acción. Pero ahora, visto las circunstancias, Sí, coronavirus mediante, frente a la falta de acuerdo que hay en el seno del gobierno de Israel, claro. para poder avanzar, por lo menos dentro de los próximos días, de las próximas semanas, sobre este asunto, ha puesto de alguna manera un freno, también teniendo el Sí. impacto regional que puede tener esta ocupación y puede justamente ponerlo más vulnerable en relación a Irán, que de alguna manera sigue avanzando, ¿no?, con sus intereses Claro. sobre la zona. Said Chaya, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Vamos ahora a Estados Unidos, donde el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió que su país podría pasar de tener 40.000 a 100.000 nuevos casos diarios de COVID-19 si no se toman nuevas medidas, en una tendencia al alza en los contagios que consideró preocupante. De esta manera se manifestaba el principal epidemiólogo del gobierno de Donald Trump. No puedo hacer una predicción precisa, pero va a ser muy inquietante, se lo garantizo, porque cuando hay un brote de una parte del país, aunque en otras partes del país esté bien, son vulnerables. Lo dije muy claramente la semana pasada en una conferencia de prensa. No podemos centrarnos solo en aquellas áreas que están teniendo un aumento repentino. Esto pone en riesgo a todo el país. Ahora tenemos más de 40.000 casos al día. No me sorprendería que aumentemos a 100.000 al día si esto no cambia. Así que estoy muy preocupado. Y América Latina y el Caribe registrarán más de 400.000 muertes por COVID-19 para el 1 de octubre en caso de que persistan las condiciones actuales. Esto lo advirtió este martes la Organización Panamericana de la Salud. La OPS anunció en concreto que serían 438.000 los muertos en la región cuando finalicen los próximos 3 meses. Desde el organismo señalaron además que el pico de contagios se producirá en momentos diferentes. En este sentido, Chile y Colombia alcanzarían su pico máximo en los próximos 15 días, mientras que en Argentina, Brasil y Perú se calcula que sea en agosto, y en Centroamérica y México lo vivirían en el mes de octubre. Llegamos al final de otra emisión informativa, pero quédense con nosotros. Hay mucho más en el resto de nuestra programación y por supuesto también en france24.com.